Bienvenidos a este tercer vídeo del bloque de literatura correspondiente al tema 3, Mester de Clerecía y la prosa. Este vídeo contiene algunas novedades. Ya podéis comprobar por vosotros mismos que es más breve que los anteriores. Además, en vez de tener que hacer la mayoría de las actividades de la unidad, como en los anteriores temas, lo que vais a hacer es leerlo por vuestra cuenta. Ahora a continuación os ofreceré unas indicaciones muy generales y también os marcaré apenas alguna actividad muy concreta para que hagáis. Pero lo que vais a tener que hacer es leer el tema. Vamos a ello. Comenzamos por el mester de clerecía. Como ya explicamos en la unidad anterior, la palabra mester significaba oficio, oficio de juglares, oficio de clérigos. Hay bastantes diferencias, como podréis comprobar en la tabla de la página siguiente, entre el mester de juglaría y el mester de clerecía. Os recuerdo a todos que estamos a principio de la unidad 3 del bloque de literatura. En concreto, estamos en la página 234. El mester de clerecía responde a una necesidad diferente de la sociedad. Si dijimos que los juglares satisfacían la necesidad de información de la gente y posteriormente de entretenimiento, los clérigos lo que hacían era satisfacer la necesidad del clero de enseñar al pueblo, en su mayoría analfabeto, el contenido de las Sagradas Escrituras. Por tanto, el mester de clerecía está relacionado con aquella característica que dimos para toda la literatura medieval que llamamos didactismo. Podéis leerlo en vuestro libro de texto, que está todo muy bien explicado, y encontraréis también un ejemplo de cuadernavía. La cuadernavía era la estrofa que utilizaban los clérigos cuando componían sus obras. Estas obras, que vamos a datar a partir del siglo XIII, utilizaban siempre estrofas de 4 versos de 14 sílabas. Como podéis ver, también tienen cesura en medio, por tanto, constan de 2 hemistiquios que se miden de manera independiente de 7 sílabas cada uno de ellos. Esta cuadernavía también recibe el nombre de tetráforo monorrimo. ¿Por qué? Porque son tetra, es decir, son 4 versos, monorrimos, siempre con la misma rima. Esta rima, a diferencia de la juglaría, es consonante y en cada estrofa cambiará, lo que añade una dificultad a este tipo de composición que, por tanto, y a diferencia de la de juglaría, es de tipo culto. En ambos casos seguimos hablando, recordad, de narración en verso, tanto en juglaría como en clerecía. Fijaros, mester traigo fermoso non es de joglaría. Ellos mismos se querían diferenciar. Mester es sin pecado, es de clerecía. Fablar curso rimado por la cuadernavía, a sílabas juntadas caes gran maestría. Es decir, ellos mismos se querían diferenciar de los juglares, decían que contaban sílabas y que se necesitaba una gran maestría para poder escribir cuadernavía. Bien, pasamos a la página siguiente, en el apartado 1.2, donde tenéis algunas diferencias entre el mester de juglaría y el mester de clerecía. Quiero que lo leáis atentamente en casa. Muchas de estas diferencias ya las hemos comentado en clase, lo miráis y, bueno, me reservo una sorpresa para la parte final de este vídeo. He dicho que iba a haber sorpresas, la más importante la tendréis al final. Bueno, este texto lo podéis leer si queréis, es un ejemplo de cuadernavía del libro del buen amor, una adaptación, y pasamos a la página siguiente, donde nos encontramos con el primero de los grandes autores, perdón, a ver si consigo pasar de página, nos encontramos con el primero, ahora, de los grandes autores de nuestra clerecía. Y digo el primero porque es el primero que conocemos, ya que hay obras anteriores, el mismo libro de Aleixandre, del cual hemos leído ese
esa estrofa, que no firmaron las obras. ¿Vale? Recordad que también dijimos que otra característica de la literatura medieval era el anonimato, la anonimia. ¿Vale? Ya a partir del siglo XIII-XIV empieza a haber autores con cierta conciencia de oficio, como por ejemplo Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Hita y don Juan Manuel, que será con el que cerraremos este tema. Leed todo lo correspondiente a Gonzalo de Berceo en vuestros libros de texto y a su obra Los Milagros de Nuestra Señora, 25 relatos breves en los que se cuenta cómo la Virgen intercede a favor de sus devotos, protegiéndolos, premiándolos, rescatándolos en caso de necesidad y también a veces castigando a aquellos que no creen en ella o a aquellos que pues pueden hacer daño a estos devotos. Aquí tenéis la estructura. Tenéis también el lenguaje, esto lo vais a leer por vuestra cuenta. Fijaros que hay también similitudes respecto al Mester de Jularía en cuanto a que, a pesar de que estemos en clerecía y por tanto en una narración lírica ya culta, sigue habiendo llamadas de atención a los oyentes, sigue habiendo alocuciones directas a los oyentes. ¿Por qué? Pues por dos motivos fundamentalmente. El primer motivo es que estos clérigos eran cultos y tenían acceso a esos cantares de gesta y que por tanto les servían de inspiración en algunos momentos y de los cuales podían copiar técnicas, como es la de tratar de implicar directamente al público mediante vocativos y alocuciones directas. Y el segundo motivo es que, como todavía la gente no tenía acceso al papel y muchos eran analfabetos, estos cuentos y esta clerecía a menudo también se leía en voz alta para que llegara al mayor número de personas. Por tanto, esta oralidad requería de la técnica de la alocución directa. Bien, pues seguís leyendo por vuestra cuenta. Insisto en que al final de este vídeo tenéis una novedad, una sorpresa. Y aquí tenéis un milagro que, bueno, veremos si podemos leer en clase el próximo día, si nos da tiempo. Yo os aconsejo que lo leáis. Igual os hago alguna pregunta sobre él. Y pasamos ya directamente al arcipreste de Hita. El arcipreste de Hita, que se llamaba Juan Ruiz, es otro hombre que es ciertamente misteriosa su vida, ya que, aunque tenemos algunos documentos, la distancia temporal hace que haya algunas lagunas, pero fue un hombre controvertido que perteneció al clero, dado que fue arcipreste, pero que tuvo una vida personal bastante convulsa, con muchos amoríos y muchas relaciones con las mujeres. De hecho, su libro del buen amor, su obra más importante, de la cual tenéis aquí una fotografía de su edición del siglo XIV, es un relato heterogéneo de tintes autobiográficos, en el que nos cuenta muchos de los episodios amorosos y de las relaciones que mantuvo a lo largo de su vida para tratar de enseñar y dar consejos sobre el amor a sus lectores, criticar los vicios sociales, etc. Sabemos que hay una intención didáctica de enseñar, pero al mismo tiempo también hay mucha ironía en esta obra, que es ciertamente erótica en algunos de sus pasajes. También, por supuesto, estamos en la clerecía, está escrita en cuadernavía, aunque su maestría hace que utilice otros metros cortos en algunos momentos. Vale, este texto no hace falta que lo leáis si no queréis, y pasamos ya al último apartado, es el de la narración en prosa del siglo XIV. Aquí entramos directamente en una corriente literaria europea como es la del relato enmarcado. Fijaros que aquí os hace referencia a obras españolas, bueno, traducciones de obras orientales como el Kalila et Dimna,
traducido al castellano en el siglo XIII en la Escuela de Traductores de Toledo, y también al Decamerón de Boccaccio y a los cuentos de Canterbury, Canterbury Tales de Geoffrey Chaucer. En esta tradición de relatos con marco, cual tenéis aquí un poquito de información, situamos a don Juan Manuel y a su conde Lucanor. Por cierto, modo de curiosidad, que sepáis que el Decamerón fue una de las lecturas uno de los libros que más se vendieron durante el confinamiento en Italia hace unos meses. Don Juan Manuel es una figura súper interesante. Si podemos en clase profundizaremos en su vida y en su historia, ya que como creo recordar que expliqué, se quedó huérfano muy joven y se educó en la corte de su tío, que era nada más ni menos que el rey Alfonso X el Sabio, rodeado de esos sabios procedentes de distintos países y culturas que le enseñaron, lo instruyeron. Era un políglota, era un militar, una persona muy poderosa que quería transmitir enseñanzas, pero no de tipo religioso, sino para los nobles de su época. Era un noble que escribía para nobles y les decía cómo tenían que manejar sus asuntos. Bueno, tiene una estructura que explicaremos también en clase, en la que hay un marco en el que al principio encontramos al conde Lucanor, que tiene un problema y se lo plantea a su escudero Patronio, y su consejero Patronio le dice que bueno, que le puede ayudar contándole una historia que igual le sirve para resolver ese problema que tiene. Y a continuación le cuenta ese ejemplo que es propiamente el nudo narrativo del ejemplo del conde Lucanor. Cuando termina volvemos a la estructura marco, en la que vuelven a aparecer el consejero y el conde Lucanor. El consejero le reformula el consejo y el conde Lucanor lo agradece muchísimo, dice que le va a servir para su problema, y como le ha gustado tanto, escribe un pareado en el que resume la moraleja. Pero es una estructura de marco, de sándwich, si queréis, en la que el Patronio y el conde Lucanor aparecen al principio y al final, pero en medio lo que tenemos es ese relato, ese ejemplo que le da el consejero a su señor y que es el que desde un punto de vista narrativo nos interesa. Vale, pues leed todo esto, por favor, que tenéis aquí, incluida la información que tenéis al margen. No hace falta que hagáis el comentario de texto. Y hasta aquí hemos llegado, ¿vale? La sorpresa. Muy bien. Y como os dije al principio de este vídeo, hay novedades. ¿Cuáles son estas novedades? Que vamos a hacer un Kahoot en la próxima clase. Va a ser un Kahoot de prueba, de cara al que hagamos el día de antes del examen. Por tanto, para el próximo día, haced las actividades que os acabo de marcar y leed bien la unidad 3, porque haremos un Kahoot al cual le otorgaremos un pequeño porcentaje de la nota de los exámenes. Y esto es todo. Hasta luego.